Buenas tardes, mi nombre es Eric Villalobos y la presente exposición será de dominio público, privado, originario y directo. Para empezar tenemos el dominio público, el cual Rafael Martínez Morales nos da un concepto que nos dice que es el sector de bienes del Estado donde los cuales éste ejerce una potestad soberana conforme a reglas de derecho público. Esto a efecto de regular el aprovechamiento y de esta manera se asegura la preservación y natural explotación. En la Ley General de Bienes Nacionales no nos da como tal un concepto, pero sí nos da unas ciertas características que tienen estos bienes, que nos dice que son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Los bienes de uso común también nos menciona esta misma ley, que son los de uso común aéreo, uso común marítimo, uso común terrestre y aquellos que sean zona marítimo terrestre y terrenos ganados por el mar. Hay que recordar que estos bienes pues son, vaya, como la palabra lo dice, son de uso común y no tienen restricción alguna. Obviamente tiene que estar regulado y vigilado en base a las leyes y los reglamentos que nos marcan la administración. Aquí la jurisdicción le pertenece a la federación y esto nos lo indican los artículos 9 y 10 de la ley, o de esta misma ley que hablábamos de Ley General de Bienes Nacionales. Los únicos que sí están fuera de estos, de esta ley, de esta misma ley, son aquellos que se hayan adquirido posteriormente al 10 de mayo de 1917 o que estén en algún territorio de algún estado. Al momento de que, por ejemplo, la federación quiera hacer la adquisición de algún bien de estos, tiene que vaya, por así decirlo, pedirlo al estado donde se origine, sí, y debe comunicárselo a la misma legislatura local para que ésta pueda, vaya, autorizar y que si se transfiera, por así decirlo, a la federación. Esto tiene que ser comunicándoselo a la legislatura local y tiene que, y al momento de que estos sí la autoricen, tiene que ser publicado en el diario oficial. Para eso también tiene un plazo que es de 45 días. Si no se hace dentro de esos 45 días, pues va a quedar a cargo de la jurisdicción local. El régimen de los bienes de dominio público, como ya lo mencionábamos, era que son inalienables, son inembargables y son imprescriptibles. Son inalienables porque no pueden enajenarse a beneficio o a nombre de administrados, o sea, no es solo para una persona, sino para todos en general, o sea, es el aprovechamiento. Son inembargables también porque no pueden tener objeto de gravamen alguno. Y son imprescriptibles en cuanto al Estado jamás puede perder esta potestad soberana que tiene sobre esos bienes. Hay que recordar que, como ya mencionábamos, estos bienes son para satisfacer las necesidades colectivas, o sea, son para todos, no nada más que traigan beneficio para una sola persona. La inalienabilidad presenta particularidades, ya sea para bienes muebles o inmuebles, tanto la administración pública central como para la paraestatal. También, a su vez, este régimen quedan los inmuebles utilizados por las instituciones públicas en actividades de organizaciones internacionales. Y la Constitución nos menciona que también aquellos bienes muebles e inmuebles, propiedad de las instituciones de carácter federal con personalidad y patrimonio propio, pues van a gozar de autonomía, o sea que no van a depender de alguien, sino van a ser dependientes de sí mismos. También los inmuebles para fines religiosos se regirán por su uso a la administración y conservación y vigilancia de lo que disponen los artículos 130 y 17 de la Constitución Política. Los actos de la administración y la disposición de los inmuebles federales, esto consiste en que los inmuebles que sean útiles podrán servir para actos de enajenación, como son enajenación a título oneroso, permuta con las entidades, los gobiernos de los estados y los municipios, venta a los propietarios de los predios colindantes, donación a favor de organismos y hay otros más. Estos pues van a requerir de la emisión de un acuerdo, o sea, no nada más va a ser porque, sabes que yo necesito esto y necesito que me lo des, o sea, no, va a ser mediante acuerdo y tiene que haber consentimiento, vaya.
Aquí ya vamos a entrar a los bienes de dominio privado y tenemos otro concepto que nos dice que son aquellos a los que el legislador ha estimado necesario otorgarles protección a través de las reglas exorbitantes al derecho privado. Estos, aunque no son mencionados, no es mencionado este carácter ni esta clasificación, pues sí forman parte del patrimonio estatal. A estos bienes de dominio privado se le consideran bienes de dominio privado, tierras y aguas que no sean de uso común, como ya mencionábamos en la otra parte, los organismos federales paraestatales que se extingan, los adquiridos en el extranjero, muebles sustituibles puestos al servicio federal, bienes nacionalizados a asociaciones religiosas y no destinados a corporaciones religiosas, y cualquier otro bien que adquiera la federación. Unos son similares más o menos a los de bien común. Estos son regulados y regidos por varias leyes, como pueden ser, o más bien como son, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, Ley de Aguas Nacionales, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, por mencionar algunos. Los bienes inmuebles de la Administración Pública Federal, estos son los bienes que se pueden enajenar previo acuerdo administrativo, como ya lo mencionábamos. La enajenación a título oneroso por venta será siempre mediante una licitación o por medio de subasta en términos que ponga pues la Secretaría de la Función Pública. Estos se podrán otorgar los bienes por medio de comodato a las entidades de los gobiernos de la Ciudad de México o de los estados o inclusive de los municipios. Aquí tiene un apartado que es del registro público de la propiedad, en el cual la Ley General de Bienes Nacionales nos dice que la Secretaría de la Función Pública tiene a cargo el registro público de la propiedad. En este registro se inscriben actos jurídicos y administrativos en donde se van a acreditar la situación de cada inmueble, las entidades y las instituciones de carácter federal con personalidad jurídica y patrimonio. Estos van a entrar dentro de este registro público de la propiedad. Este registro se complementa junto a Catastro y el Centro de Documentación e Información del Patrimonio Inmobiliario Federal. Estos constituyen el Sistema de Información Inmobiliaria Federal paraestatal, siendo un instrumento que va a apoyar para realizar los fines que se buscan. O sea, va a ser como tal que se logren los objetivos y los fines que estos desean tener. Para la operación de este sistema se crea un comité del patrimonio inmobiliario federal y paraestatal, que se integra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las 5 entidades que cuenten con el mayor número de inmuebles. Estos van a ser la conformación. Los bienes del Poder Legislativo y del Poder Judicial, esto es federal, deben conformar un inventario, catastro y centro de documentación e información para los inmuebles destinados al servicio público. Continuando, seguimos con el dominio originario. Estos los vemos contenido dentro del artículo 27 constitucional y nos dice que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Esta propiedad originaria, como lo entiende el constituyente en palabras generales, es una limitación que el Estado es jurídicamente soberano para establecer modalidades a la propiedad privada. Y de esta forma puede regular el patrimonio público, es decir, el llamado público eminente sobre el territorio. Para poder entender esto, debemos remontarnos a precedentes que nos llevan a la época colonial. El primer precedente que tenemos fue en el que la conquista no constituye un origen de la propiedad, ya que la posición de estas tierras descubiertas eran más bien los titulares, los reyes, en este caso los reyes de España. Y en ese tiempo también la donación no era a favor del Estado. Como ya lo mencionábamos, todo esto iba a los reyes, no a un bien público, sino que los propietarios de todo esto eran el rey y la reina, más no el Estado en general.
También la propiedad mercedada no fue la propiedad absoluta, sino sujeta a una condición suspensiva de su ocupación. De esta manera, al consumarse la independencia de México, la propiedad territorial real del patrimonio lo adquirió la nación mexicana. O sea, por así decirlo, ya no fue del rey y la reina, sino fue de la nación en general. Y el régimen se sustituyó en términos fundamentales. En 1857 se declaró materia federal, esto para legislar en relativo a las tierras baldías, y en 1863 se completó esta legislación que decía que las tierras deberían ser más bien por la nación. En 1894 se sustituyó esta ley junto con la de 1893 y dio base para acaparamientos de las tierras que se operaron en la República. Esta suprimió la obligación de cultivo y poblado de los baldíos, dejándolos con la facultad de disponer de la propiedad. O sea, ya no era esa obligación, sino ya dependería de cada quien poder saber la utilidad de la misma propiedad. En 1917 pues se sustituyó todo esto y se dio la situación en que el régimen para la propiedad fue devuelto a la nación. O sea, ya no iba a ser de un particular, por así decirlo, sino iba a pertenecer a la nación y ella iba a hacer la administración y iba a regir estas mismas propiedades. En 1950 la propiedad originaria de la nación se reguló por la Ley de Terrenos Baldíos Nacionales y de Masías, y actualmente la Ley Agraria de 1992 y también junto con su reforma del 93, aquí tenemos el dominio directo y establece estos a favor de la nación. ¿Qué tipo de bienes se establece? Pues aquí serían hidrocarburos, energía eléctrica, energía nuclear, aguas y minerales. Estos bienes que ya mencioné están conformados y puestos en el artículo 27 en sus párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo y octavo de la misma Constitución federal. Estos tienen una diferencia con los de dominio originario, y es que es un atributo de soberanía. O sea, que puede ejercer su jurisdicción sobre los bienes que estén dentro del territorio nacional, ya hablando específicamente y hablando literalmente que estén dentro de tierra mexicana, vaya. Aquí nos presentan también un concepto, el cual nos dice sector de recursos naturales sobre los cuales el Estado se reserva su explotación exclusiva, y otro conformado por los que excepcionalmente concesiona a particulares conservando el dominio sobre ellos. Aquí tenemos por otra parte que lo que está en el espacio nacional, o sea en los aires, pues va a ser determinado en base al derecho internacional, o sea, a los límites que nos establezcan. No porque se esté dentro del espacio va a pertenecer todo al territorio, sino cierto límite, y al igual que lo que pertenece a territorio marítimo, será hasta cierto límite lo que nos va a corresponder como nación o como estado. El dominio directo también debemos decir que es inalienable e imprescriptible, lo que permite a la nación conservarlos para poder cumplir con los fines colectivos que ésta tenga. Por último, los hidrológicos y las sustancias minerales, la explotación, uso y aprovechamiento puede ser por particulares con una por así decirlo, condición en el que estos podrán utilizarle o aprovecharlos si son otorgados por el mismo Ejecutivo Federal por medio de concesiones. De otra manera no podrá utilizar el aprovechamiento. Por mi parte sería todo de la explicación y de la exposición sobre el dominio público, privado, originario y directo. Gracias.